Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Dependiendo de Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy grande a toda esa gente de habla hispana, que sabemos que cada vez es más, que nos apoya y nos escucha. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy tenemos a Luisa Vega, que es enfermera y hace regresiones a vidas pasadas, LNT, registros acásicos y más cosas que nos comentarás a mitad del programa. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer, de verdad. Tenemos también a Cris Amorós, que es médico y terapeuta holística, sanadora, mujer medicina y ¡buah! Más cosas también que compartirás con nosotros a mitad del programa. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Pues así da gusto hacer los programas. Y tenemos a Susana Fernández, que es terapeuta holística. Susana, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Pues si estamos todos bien, vamos al temazo, porque es un temazo que da para mucho y si sabemos cómo trabajarlo a nivel emocional, podemos ahorrarnos mucho sufrimiento, ¿no? Porque el tema del que vamos a hablar hoy, yo creo que es causa de mucho molestar, ¿no? Mucha angustia en la vida de un ser humano, básicamente porque nos afecta en muchos sentidos y aspectos. Y hoy vamos a ver cómo y por qué. Y estamos hablando de la culpa. Pero para entender de qué estamos hablando, porque cuando entramos en el mundo de las definiciones es un poco complicado, vamos a empezar por decir qué es la culpa para nosotros. Chris, para ti, por ejemplo, ¿la culpa qué es? Para mí, ¿Qué? Sí, Chris. pues, para mí la culpa es una emoción, un estado del ser, Ujú, como tantas otras emociones que nos recorren. Vivimos en este planeta, que aunque le llamamos planeta Tierra, debería llamarse planeta agua, porque está lleno de agua. Y el elemento agua, para mí, que yo llevo trabajando mucho tiempo, pues cosas de sabiduría ancestral, evidentemente son las emociones, ¿no? Y el ujú, fluir. ujú, Entonces, esta emoción, la culpa, hay emociones negativas y positivas. De todas las emociones negativas, la culpa es la menos natural, la que no existe en la naturaleza, es un poco inventada por el hombre. ujú, Y evidentemente uno de los objetivos de la culpa es la manipulación, porque cuando ujú, tienes culpa la tienes que expiar y tienes de ujú, alguna manera que deshacerte de ella. ¿Qué hacemos así de modo sintético rápido para hacerlo? Cuando no podemos con ella y nos causa mucho dolor, la ocultamos ujú, y no queremos verla y genera pues todo tipo de manifestaciones en la vida o en el cuerpo. ujú. Y pues cuando la vemos y queremos afrontarla, pues se convierte en una maestra y una medicina, para mí. Pues sí, vamos a ver que la culpa puede ser muy funcional siempre y cuando aprendamos a convivir con ella y a trabajarla, ¿no? Interesante lo que estás comentando. Luisa, ¿para ti qué es la culpa? Para mí la culpa también es una emoción, pero puede ser muy subjetiva de la persona, ¿no? Es algo que ha hecho la persona que ha causado un daño, pero puede ser un acto o un pensamiento. Y eso Ujú, le lleva a sentirse, que surjan en la persona emociones negativas, ¿no? Ahí ujú, vienen esos, muchas emociones que decimos que no, que hay algo mal, ¿no? Que algo no está acorde a nosotros. Y ahí ujú, también lleva la profundidad de la culpa en sí, porque quizá por haber hecho un acto, una persona se puede sentir culpable y otra no. Entonces ujú. yo siento que tiene mucho que ver con la coherencia de la persona misma y también de los valores y las normas morales con las que ha crecido esa persona. Pues importante lo que estás comentando, Luisa. Y es tan subjetivo que, como vamos a ver, básicamente es una creación humana. O sea, la culpa como tal, en estado natural no existe, ¿no? A no ser que la creemos, pero muy interesante. Susana, ¿para ti qué es la culpa? Pues estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Es un sentimiento, una emoción que cuando este ser humano, este cuerpo físico, siempre estamos buscando un culpable. Más bien sea exterior o interior. Le tenemos que echar la culpa a alguien, de algo siempre. Entonces, claro, creemos que alguien ha hecho algo malo o creemos que nosotros hemos hecho algo malo. Entonces, en nuestro día a día está la culpa.
Ujú. Así es, importante lo que estás diciendo y ahora lo vamos a ver porque entramos en los dos juegos, en el sentirnos culpables y en echar la culpa a otros, ¿no? Que es más o menos lo mismo con diferentes condiciones. Vale, pero ¿por qué nos sentimos culpables, Chris? O sea, ¿de dónde viene este sentimiento de me siento culpable? Pues como os he comentado antes, igual que sentimos alegría, igual que sentimos tristeza, queremos vivir en una... A ver, el ser humano, de una manera ideal, quiere vivir en una eterna primavera, que se llama. Siempre queremos estar contentos, las emociones positivas nos gustan. A mí también, a todo el mundo, a todos nosotros. Pero las emociones negativas son necesarias para ir hacia adentro y ver lo que te está pasando a ti. La culpa tiene mucho que ver, estoy completamente de acuerdo, con mis compañeras, en que tiene que ver con tu propia historia. Cada una y cada uno de nosotros tiene sus Mm, causas y sus motivos de culpa que tienen que ver con tu árbol familiar, tienen que ver con tu historia personal, con cómo te han enseñado, cómo te han criado y las circunstancias que has vivido. Entonces, ante circunstancias externas, se activan esas heridas, son las heridas conocidas, y se activa esa culpa, ¿no? Que a veces es heredada, puede estar en tus células, en tu ADN, a Ujú, veces es de esta vida, no se sabe, o a veces ujú, es de tu árbol. ya, Pero porque hay millones, millones de causas, eso hay que buscar cada uno dentro ujú, y ver su propio proceso y su propia historia y sus propias culpas ok, y mm, apuntarlas. Yo lo utilizo mucho el llevarlo a la materia, ujú, porque la mente lo cubra, pero cuando tú tienes un cuaderno de sombras, un lugar donde puedes materializar en la materia escrito tus ujú, culpas, siento culpa por esto, que es lo difícil, verla, porque del papel no puede escapar. Entonces ahí la ves y ya no te queda otra. Tienes que decir, ahí está. Pues eso es es una la buena culpa. herramienta, es una buena herramienta y veremos Mm, también cuando recomendemos qué hacer para la gente que quiera dejar mm. de sentir culpa, los vamos a compartir. Luisa, ¿por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué te has sentido tú culpable en tu vida? Como he dicho antes, yo siento que tiene mucho que ver con la coherencia de la persona, ¿no? Ujú, Cuando somos coherentes, estamos siendo sinceros y honestos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con lo que sentimos y con nuestra actuación. ujú, Entonces, si hay algo de esas tres partes que no va bien, es que no estamos siendo sinceros, ¿no? Con ujú, nosotros, con nuestros valores. ujú, Como ha dicho Chris, también siento que es muy importante el ver en qué marco, en qué contexto estamos, porque una persona pues tiene su historia de vida, ujú, ha recibido educación de su familia, ujú, de su entorno social, de incluso en los medios de comunicación. Entonces, todo ujú, eso va a formar a la persona, absorbemos como esponjas toda esa información. ujú, Entonces ahí vamos a crear nuestros propios límites que van a decir si algo está bien o está mal. ujú, Entonces, si no estamos siendo coherentes, entonces diremos, uy, esto no está bien. ujú. Entonces, ahí siento que viene la culpa porque estamos actuando de una forma que no es correcta, ¿no? Ok, Para ahí va. nosotros. pues tal cual. Susana, ¿tú qué piensas? ¿Por qué nos sentimos culpables? Uf, hay veces que nacemos ya de mami y la vida es una culpa. El Ujú, vivir, ujú, el ujú, vivir nos sentimos culpables. Y claro, si no estamos en coherencia con ujú, lo que decimos y con lo que hacemos, ujú, claro, nos sentimos culpables. También depende, claro, es que estoy totalmente de acuerdo con ella y repetí más o menos lo mismo. ujú, En mi caso, ser mamá, mi hijo, si no van bien abrigados, me siento culpable porque no le he puesto el ujú, abrigo, Ujú, pero tampoco lo he hecho responsable de que se pongan ellos el abrigo. He sido ujú, yo la que no le he dicho ponte el abrigo ujú, y va Mm, a pasar frío, me siento culpable. ujú, Buscamos también la culpabilidad en cosas muy pequeñinas y muy simples, que no ujú. tiene que ser así. Tenemos que ser más conscientes y responsables. mm, Claro. Y la palabra conciencia entra mucho en juego aquí, ¿no? Básicamente son tres cosas. Lo mamamos, lo mamamos Exacto. simplemente porque el sistema educacional, la falta de inteligencia emocional de nuestros padres, de la sociedad en la que vivimos, no nos ayuda a entender que la culpa es absurda, es una pérdida de tiempo, es una creación humana, en realidad no existe mm, como tal. Falta de conciencia, por supuesto, y no darnos cuenta que siempre hacemos lo mejor que podemos. mm, Porque la mm, culpa viene del pensar que lo pude hacer diferente. ¿Vale? ¿Por qué lo hice así si podía haber hecho esto, ¿no? ¿Por qué no lo hice mejor? O sea, arrastramos
esa ilusión de que pudimos decidir diferente. Cuando entendemos que no pudimos decidir diferente, cuando entendemos que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos, la culpa desaparece. Sí, Porque, cierto. Ujú. ¿por qué me voy a sentir culpable si hice mi mejor esfuerzo? A no ser que piense que no lo hice, ¿no? Que de ahí viene ese tipo de situaciones que ahora vamos a hablar de ahí, ¿no? Mm. Obviamente no sabemos cómo funciona la ingeniería de la experiencia humana y de ahí viene la culpa. Eh, pero al final, Chris, el problema no es sentir culpa, como el problema no es sentir miedo. El problema es cuando la culpa se cronifica, ¿no? O la vamos arrastrando por años y la vamos acumulando, porque Ujú. es que no es que solo sentimos culpa por una cosa, es que sentimos culpa por una cantidad de cosas, una cantidad de años impresionantes, ¿no, Chris? Sí. Realmente yo os puedo hablar de mi propia experiencia, porque yo soy mi animalito de laboratorio, que digo yo, todo lo que transmito y lo que digo lo he experimentado en mi cuerpo. Creo que es la mejor manera. Ujú. Entonces, yo sí que he experimentado que de pequeña, yo he estado mucho con niños, la energía de los niños me gusta mucho, la vida me los ha traído mucho a, a estar con ellos. He hecho pediatría muchos años, venían a mi casa a jugar y de ellos he aprendido muchas cosas. La primera, que ellos no se atrapan en las emociones, las dejan fluir en el cuerpo. Ellos cuando sienten tristeza, un niño puede llorar y al minuto siguiente puede reír o puede hablarte de cualquier cuento o cambian de emoción muy fácil. Tienen esa fluidez para dejar en el cuerpo que entren y salgan las emociones. Conforme vamos creciendo, eso lo vamos perdiendo y nos vamos identificando con esas emociones y se cristalizan en el cuerpo. Y eso es lo que nos genera el sufrimiento. Porque Ya. teniendo herramientas para moverlas y para siendo consciente de eso, la culpa tiene su función, aunque sea una creación humana, todo lo que existe en este mundo tiene una función y una alquimia que puedes hacer y una sabiduría inmensa. Entonces, claro, en el momento que aparece, la identificas en el cuerpo, si ya sabes cuál es la sensación corporal, la circunstancia y ya puedes actuar. Pero yo creo que sí, que ahí está nuestra Claro. capacidad de evolución. Y Con- por supuesto, que sabemos que todo lo que nos pasa tiene un sentido, Tiene es un necesario y sentido, tiene su función. sí, Pero también es cierto que yo un martillo lo puedo usar para clavar un clavo o para machucarme el dedo, ¿no? O sea, claro. Ujú. yo tengo que decidir. Por eso, y lo importante de este tema, que después vamos a ver, es las posibilidades que tenemos a nivel conscientes de dejar la culpa a un lado, por lo menos la mayor parte del tiempo, y Ujú. llevarla a una zona constructiva que nos ayude a evolucionar y no que nos aísle o nos cohíba. Luisa, ¿qué piensas tú de esto? De que el problema no es sentir la culpa, sino cronificarla o irla acumulando. Pero también, como he dicho antes, va a depender mucho de la persona, ¿no? Ujú, De su propia confianza, de su autoestima, incluso, ujú, ¿no? De lo perfeccionista que sea, porque si la persona ha estado, quiere que todo salga perfecto y ya se está culpando de algo, entonces esos pensamientos que se repiten en ella van a crear que se cronifique. Entonces puede eso alargarse muchísimo y en intensidad, ¿no? Entonces hay que ver mucho, mucho esto. Más que nada, ujú, como ha dicho también Chris, el identificar que si estos sentimientos que estoy sintiendo son culpa, es debido a la culpa, ujú, y el poder verlo, decir, ujú, bueno, tengo esto, tengo esta situación, ujú, por ejemplo, puede ser una infidelidad, ¿no? Estoy siendo infiel a mi pareja. Entonces me siento muy culpable porque sé que lo que estoy haciendo le está haciendo daño. Pero ¿hasta qué punto dices, bueno, voy a parar esto y no voy a seguir porque también yo me estoy sintiendo mal? Es actuar en ese momento identificándolo, decir, ujú. bueno, esto ya ha llegado hasta aquí, me permito sentirme bien, ¿no? Y creo que también es un gran aprendizaje estas experiencias. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez culpa, en menor o mayor medida, y Sí, 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 todo sí, es un aprendizaje, pero nosotros decidimos si queremos aprender desde el sufrimiento eso es. o desde otro lugar que sea un poquito más plácido, más agradable, más equilibrado, ¿no? Sí. Susana, ¿tú qué piensas de esto? De que al final la culpa, el miedo, cualquier emoción es sana sentirla, expresarla, pero una cosa es expresarla un momento, un rato, y otra cosa es anclarse, quedarse ahí a vivir. Cuando ha hecho esa pregunta Cris, me he imaginado, ¿os acordáis vosotros de los Ujú. dibujos animados
que cogían una bolita de nieve y iban rodando para abajo y cada vez se hacía más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Así he visto yo la culpa o cualquier sentimiento o emoción que podamos sentir. Ujú. Entonces, si vamos acumulando esa culpa, cada vez se va haciendo más grande y la cristalizamos dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué nos hace dentro de nuestro cuerpo físico? Pues sí, sí, nos puede doler, yo qué sé, la cabeza, el cuerpo, las piernas, si estamos sintiendo culpa no cogemos esa herramienta para poder sanarla. Porque hay veces Ujú. que nos echamos culpa, que no tenemos que echarnos esa culpa. Porque Claro. depende mucho de las creencias, de cómo somos, de lo que vivimos y de la historia que tengamos. Y después está la persona que se echa la culpa a sí misma siempre y después la persona que echa la culpa siempre a alguien. Ujú, Y voy a contar una cosita de un niño, de un ujú, papá que me vino y me dice el otro día. Estaba hablando con mi hijo y una conversación tenía y le dijo al niño, el niño tiene 6 años, bueno, pues entonces, si tú te encuentras una piedra en el camino, ¿de quién es la culpa? Y dice el niño, pues de la piedra, ujú, con 6 años. ujú. Iba bien el niño. Ya después descubrirá que tampoco la piedra tenía la culpa, pero bueno, Ahí va. pero interesante. Y respecto a lo que estabas diciendo, Chris, ¿cómo nos afecta? Porque hay mucha gente que dice, no, bueno, pues siento culpa, pues es lo que hay, ¿no? No, es lo que hay, no. O sea, cuidado, porque ese tipo de emociones tan densas, con esa vibración tan baja, nos van a traer muchas cositas que no nos gustan, ¿no, Chris? Claro, el tema es que en las emociones hay gamas de vibración. El amor es la vibración más alta que existe. Es capaz de cambiar, transformar, alquimizar cualquier situación del mundo externo, ¿vale? Del mundo que conocemos. Hay vibraciones, si permanecemos en vibraciones bajas, como el odio, como la rabia, como la culpa, el dolor, em, nos genera en el cuerpo una bajada de bobis de nuestra vibración y nos hace totalmente susceptible no solamente a enfermedades físicas, sino también a cualquier tipo, lo que hablamos de la responsabilidad, ¿no? Ujú. Tú dices, vale, es que esta persona tiene mala energía. No es que tenga mala energía, tiene una vibración baja. Si Claro. tú te rodeas de ambientes bajos y estás vibrando en la rabia, la culpa todo el tiempo, ¿vale? Que eso está relacionado pues, con el triángulo de Karman, el culpar al otro, la víctima, ¿sabes? El culpabilizar y todo es estar en la víctima, siempre ahí con la culpa por medio, ¿no? Que es lo que hay que salir. Entonces, Ujú. claro, si te rodeas de ambientes de baja vibración, con gente siempre en la queja, en la culpa, pues al final te afecta al cuerpo energético, emocional, físico, todo, y enfermas. Pero Ujú. importante eso que estás diciendo, y ahora vamos a ver si es verdad que dependemos de qué círculo tengamos alrededor, o Es más una de bien las partes, ¿eh? es, Es muy Claro. importante. es Es importante de importante, lo que ¿no? te rodeas. Sí, Mm, vamos a ver, ahora sí. eso lo vamos a ver. Luisa, ¿cómo nos afecta sentir culpa? Bueno, como ha dicho Chris también, ¿no? Con la cronicidad también va afectándonos no solo en la parte emocional, porque nos estamos, bueno, el entorno, ¿no? Si nos rodeamos de un entorno que es perjudicial o que nos van a aportar como esas emociones negativas, vamos luego a cristalizar esas emociones en nuestro cuerpo. Pero en principio vamos a sentir angustia porque, bueno, no está en coherencia con esa acción, ¿no? La que hemos hecho con nosotros. Vamos a sentir también arrepentimiento de haberlo hecho. Ujú, Este pensamiento puede ser repetitivo y va a llevarnos también a problemas de salud, no poder dormir, etcétera. ujú, Entonces, todo esto nos lleva a sentirnos mal y a sentir también que nuestra vibración va bajando y vamos a estar eso, más susceptibles a todo lo que la gente nos diga, quizá también más sensibles, puede aparecer mucha, ¿no? Tristeza. ujú. Entonces, todo es sí un conjunto que nos va lentamente minando mucho nuestra autoestima, ¿no? Y tanto que nos mina. Anda que no hay personas desgraciadas precisamente por este sentimiento de culpa. Susana, ¿cómo Sí. nos afecta esto? Sentir culpa. Uf, pues nos afecta, como ha dicho Cris, yo soy propio ejemplo de sentirme culpable, sobre todo con mis hijos. Yo tengo Ujú, 4 y uno de ellos tiene una diversidad. ujú, Y yo desde que nació me lo metieron en la incubadora, yo ya me sentía culpable. ujú, Lo primero que me decían los médicos, tú no eres la culpable.
No sé por qué el ser humano tenemos que buscar un culpable. Ujú, Cuando le hicieron la prueba de genética, em, tenían que ver si yo era la portadora. ujú, Pero si yo era la portadora, yo no sé si ese gen lo tengo bien o lo tengo mal. ujú. Todos los médicos, la verdad que un encanto de médicos he encontrado, gracias a Dios. Lo primero que me decían, tú no eres la culpable, porque yo ya me sentía culpable Ujú. Ujú. de ese hecho. Y además, lo primero que me he trabajado en conocer cuando he empezado con mi desarrollo personal, lo primero que he trabajado ha sido la culpa. Pues importante, importante porque esto nos afecta a todos los niveles de una forma que ni alcanzamos a Sí, comprender. O sea, si supiéramos el ser humano este tipo de emociones como la culpa, lo que nos genera a Mm. nivel energético, vibracional, físico, mental, lo dejaríamos ipso facto en cualquier sitio, menos aquí adentro, que es donde lo llevamos, ¿no? O sea, nos puede despedazar la vida, nos puede llevar a la muerte, por depresión, por angustia, por tristeza y por otras razones, ¿no? O a todo tipo de enfermedades, que como generalmente es la propia culpa, ¿no? Que por cierto, notita cultural, Chris, fíjate que en la tabla de Hawkins el amor no es la frecuencia más alta, es la ¿Cuál paz, es? ¿Compasión? la La tranquilidad. ay, paz, la paz. la paz. Pues yo también me Sí, creía que sí. era el amor. Yo Pues fíjate, también. miradlo en la tabla de Hawkins, que Lo es miraré, lo para miraré. recordéis. Sí, Ah, sí, yo cuando hace muchos años La paz es el sumum, ¿eh? La paz sí, mental pero es es el curioso porque sumum. mucha gente sí Me lo creo pensábamos totalmente. que era el amor, ¿no? Y no. Vale, vamos a una pregunta muy interesante. Porque de aquí también va a salir si podemos o no podemos hacer cosas. Chris, ¿la culpa es una consecuencia o es una elección? Vale. Dependiendo, es que es muy relativo. Muy relativo, es una pregunta muy amplia. A ver, para mí, en mi pensar y mi sentir, que yo pienso, como Susana totalmente, comparto contigo, yo siento culpa varias veces al día, lo reconozco totalmente, Ujú. y la miro, la abrazo y hago lo que puedo con ella según las circunstancias vitales. Bueno, el caso es, em, ay, repíteme la pregunta que me he ido. ¿Es una consecuencia o es una Vale, elección? es una consecuencia para mí de tu árbol, o sea, de tu propia historia familiar de muy atrás. Ujú. Porque tú puedes llevar culpa de un ancestro que ha tenido una situación muy dura en la que se ha sentido culpable y no ser consciente, ¿vale? En absoluto. Y que luego se te planteen en la vida cosas y sientas culpa por cosas que digas, esto no es mío, ¿sabes? Ujú. ¿Por qué siento yo culpa por esto? O Ujú. puede ser algo adquirido que sea de esta vida en la que tú vives, que tú, pues tus heridas de la niña interna que se ha desarrollado, pues has vivido unas circunstancias que te detone la culpa, se te active la herida de la niña interna y aparezca la culpa en esa situación concreta, ¿vale? Sí. Yo de Ujú. hecho Vale. ayer se me activó una herida muy fuerte, ¿sabes? Que lo Ok. he compartido con Santi y fue por eso, ¿no? Y yo dije, esta herida, ya la conozco, ¿Qué ya está la pasando conozco. aquí? Claro, como ya la conocía, pues ya pude resolver, pero es duro de pasar. A ver, Claro. por mucho que te trabajes, van a estar ahí y son maestras. Luego ya lo agradeces. Y yo me acuerdo que cuando apareció dije, Dios mío, ¿qué hago con esto? Ujú. Y luego realmente dices, ya vendrá. Y viene la solución, porque ya tienes las Ok. herramientas. Pero Sí, es eso, vamos, para mí. y lo importante es que la solución no tarda años en llegar, ¿no? Llega muy rápida. Cuando ya Claro, tienes las herramientas es ya. claro. mm, Pero Y ya te os digo yo, sorprende. para el que tenga dudas, que la culpa se puede evitar por completo. Aquí tenéis un descarado que no siente culpa por nada y ahora os explico cómo voy porque es maravilloso. Luisa, ¿es una consecuencia o es una elección? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que ambas, pero depende de desde dónde se vea, ¿no? Ujú, Creo que al ser una elección, yo creo que siempre puede estar ahí en mayor o menor medida. O ujú, sea, sentimos culpa desde un principio por algo que hemos hecho, pero que nosotros decidimos si nos paramos y dejamos que eso siga manifestándose en nosotros o ponemos acciones eh, para que pues, reparar de alguna forma el daño que hemos hecho, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que es muy importante aquí la responsabilidad, ¿no? Claro, pero es que Sí, hay mucha diferencia Sí. entre culpabilidad y reparar el daño que es responsabilidad. Son totalmente diferentes. Y qué bueno que lo sacas el punto porque ahora vamos a hablar de eso para que la gente vea la diferencia. Interesante. Susana, ¿consecuencia o elección?
según el momento, según las circunstancias, según la persona. Es que, como ha dicho Cris, es que es muy amplia la respuesta. Que viene de otra persona y tú la has heredado, tienes un sentimiento que no sabes ni siquiera que te estás sintiendo culpable por algo o por alguien. Que es Ujú. una elección, por supuesto, como tú has dicho, podemos sentir no culpable Ujú. perfectamente. Lo mismo que nos podemos Ujú. hacer ejercicio, pues podemos hacer ese ejercicio de no soy culpable de lo que pasa en el mundo, por ejemplo. Pues sí, de hecho, la respuesta puede ser muy amplia o puede ser muy corta. Yo la voy a simplificar. La vivimos como consecuencia, pero es una total elección. La culpa nunca va a ser una consecuencia de nada, sí, de nuestra inconsciencia, de nuestra Exacto. falta de herramientas para gestionarla de una forma Para inteligente. gestionarlo. Pero la culpa es una elección, nada más, no hay más para dónde correr. O sea, cada quien va a elegir cómo quiere tomar la experiencia por la cual está pasando, desde la culpa, desde la responsabilidad o desde el yo no fui, yo no sé nada y me lavo las manos. Total elección, como el resto de Mm. las emociones. El problema es que el ser humano sigue pensando que son consecuencias. Yo me siento culpable porque tú me hiciste esto, porque yo no lo hice bien, porque... Y es esa ilusión de percepción de que somos nosotros Sí. los que lo que hace que sintamos la culpa, pero es una elección. Y esa crisis es una maravillosa noticia, porque si es una elección mía, si yo, porque yo me pregunto, Ujú. ¿quién va a elegir cómo me siento yo? ¿Quién tiene que elegir cómo me siento yo? Si me siento culpable o no culpable, ¿de quién depende? Depende de mí. Porque si no depende de mí, estoy jodido, Chris. Si no depende de nosotros y lo vivimos como una consecuencia, estamos perdidos, ¿no, Chris? En eso yo difiero un poquito. Pienso Ujú. como tú, ¿vale? Pienso que es una elección cómo la vivas, cómo la vivas, cómo tú la construyas o cómo la alquimices o cómo... Eso es una elección. Pero yo, según mi experiencia, Santi, que he hecho, llevo ya muchos años haciendo constelaciones familiares, soy consteladora. De hecho, Ujú. soy vinculadora humana y y he tenido muchos procesos internos. Yo, según lo que he vivido y visto, hay veces que esa culpa no es consciente, es de tu árbol. Cómo la vivas totalmente es una elección, ¿eh? Tú puedes perfectamente asentarte en la víctima y decir, yo tengo culpa y yo no quiero salir de aquí y bloquearte. Pero por mi experiencia que he visto cosas que a mí yo también pensaba como tú, ¿eh? Y a ver, Ujú. yo tenía, pero lo que he visto me ha hecho diferir un poquito en eso. Ujú. Pero sí que es verdad que es totalmente una elección que tú quieras ocuparte de ella o no. El atraparte ahí es una elección completa, ¿eh? Claro, es Absoluta. que la diferencia entre Mm, llevarnos la experiencia a la responsabilidad, a llevar la experiencia a la culpa, sea transgeneracional, claro. encarnacional o de otro tipo, al Ese final, da igual. claro, es Da mía. igual, pero hay veces que sí que es verdad que lo vives como algo que no es tuyo, entonces no sabes de dónde viene, es muy difícil, a no ser que consteles o que encuentres un proceso energético, un acto simbólico que te muestre la información, puede estar ahí adoptando otros, es que es difícil, la culpa es muy sibilina, Ujú. es como tiene mucha energía de serpiente, con todo lo bueno que tiene, ¿eh? Que es Ujú. muy sibilina y a Se veces te puede, muestra cosas que te ujú, pueden engañar se y te puede puedes esconder de pensar muchas que no es maneras. culpa, que es Ujú. otra emoción y de repente en un trabajo dices, ay, pero si era culpa de esto. Sí. Pues lo bueno y la buena noticia para los oyentes, Luisa, es que sí puedes trabajar la culpa, sí Claro. depende de ti, venga de donde venga, Sí. porque yo personalmente hay cosas que llevo mejor que otras, ¿no? La culpa es algo que he llevado siempre muy bien. Porque yo, por ejemplo, el tema hago lo mejor que puedo y he hecho lo mejor que puedo todo el tiempo, lo tengo muy, muy adentro, o sea, lo tengo muy natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo que ¿cómo me voy a echar yo la culpa de algo si lo hice lo mejor que podía? Es Mm. absurdo, o sea, ¿dónde está la culpa? Es más, a mí me han dicho, oye Santi, ¿y si haces algo incorrecto? Que ya sabemos que eso no existe, pero bueno, si haces algo incorrecto, digo, pues si haces algo incorrecto, disfrútalo. O sea, si haces algo malo, por usar términos, disfrútalo. Si haces algo bueno, disfrútalo. Es que la culpa es absurdo. Porque Sí. primero, vibras bajo, atraes, estás creando un karma negativo, estás creando una realidad futura negativa y además no arreglas nada. Porque si yo estoy contigo, Luisa, y te engaño, por ejemplo, ¿vale? ¿A mí en qué me ayuda a sentirme culpable?
¿A ti en qué te ayuda que yo me sienta culpable? A nadie ayuda que nos sintamos No ayuda. culpables. No, Otra claro. cosa, y ahora sí vamos hacia allá, es la responsabilidad, que es un tema totalmente, es Tiempo. el hermano mayor, ¿no?, de la culpa. Digamos que es el hermano consciente de la culpa. Cris, ¿qué piensas tú de esto de la responsabilidad? Mira, quería puntualizar una cosa muy pequeñita Ujú, de lo que has dicho, ¿vale? En el colectivo femenino cargamos con mucha culpa. Ahí hay una diferencia entre el hombre y la mujer muy potente, porque a nosotras ya, desde la historia esta del pecado original, se nos ha lanzado una culpa ujú, terrible, terrible, que llevamos en nuestra genética de ancestras de milenios. ujú, Nosotras lo llevamos de serie, la culpa, la llevamos de serie. Por eso nosotras, vosotros tenéis en eso menos trabajo, nosotras ahí tenemos que lidiar con ella porque es algo heredado, transmitido de madres a hijas, de abuelas, bisabuelas, ancestras, que es muy difícil, pegajoso, ¿vale? ujú, Porque ujú, se nos ha culpado del perder el paraíso, se ujú, nos ha culpado, siempre se nos ha exigido ser mejores madres, tal, está ahí, ¿vale? Eso por un lado. Y respecto, me habías preguntado sobre las posibilidades, la responsabilidad de Sí, la asumir. diferencia entre responsabilidad a la Sí, culpabilidad. Porque responsabilidad total, genial, claro, maravillosa. La culpabilidad claro. no. Exacto. Lo suyo es que tú asumas la responsabilidad de tu proceso, Ujú, del que sea. ujú, La culpa es una emoción que está hecha para ser alquimizada, como todas las emociones. Entonces, la alquimia de la culpa es la responsabilidad. Asumir, decir, vale, ¿de dónde viene esto de aquí? ¿Qué puedo hacer yo esto en mi historia personal para que esta emoción no me afecte y no me genere dolor, sufrimiento, que es lo que queremos evitar, ¿no? Alquimizar el sufrimiento, que es lo que, con todo lo que todas aquí trabajamos, es el objetivo, ¿no? Entonces, pues sería eso, sería buscar en la responsabilidad una manera de decir, vale, ¿qué puedo hacer yo para que esto no ocurra en mi propia vida, en mi propio mundo interno? Puedo formarme, puedo aprender, puedo hacer talleres, puedo constelar si veo que me es ajeno y no sé de dónde viene, puedo lo que sea. Eso es asumir la responsabilidad de tu proceso, ujú. ir para adelante y ser positiva. Definitivamente, ¿no? Susana, Dime. simplemente, si yo he provocado algo, he sido co-creador de algo que ha generado una situación en la cual yo me siento responsable, pues yo asumo esa responsabilidad, que es maravilloso, Sí. es constructivo, es fenomenal, pero responsabilidad, no culpabilidad. O sea, yo no me voy a sentir mal, no, voy a hacer lo que tenga que hacer para tratar de reponer, ¿no?, ese daño que yo he podido generar, ¿no, Susana? Sí, pero nos hacemos también la víctima. Ujú, Cuando somos culpables de algo, nos hacemos la víctima y buscamos esa excusa. ujú, claro, Si haces malo algo en el trabajo o has hecho algo mal como ser humano, sí, porque es que he llegado tarde porque había un camión delante, vamos buscando la culpabilidad fuera, ujú. no nos hacemos responsables de decir, "Contri, levántate antes para ir al trabajo". Ujú. Que, La que a culpa no es mí, de nadie. que a mí, Susana, ahora que dices eso, me encanta esto porque se me hace tan falso, tan hipócrita. A ver, Luisa, La te excusa. presto el coche, ¿vale? Y tú me lo estropeas. Y vienes, no, me siento fatal, Santi, porque te he estropeado el coche, me siento culpable. No, no, perdona, o sea, no te sientas culpable, arréglame el coche, Ya coño. está. Claro, Claro, o eso sea, pero es, ¿de ¿no? qué estamos hablando, no, Luisa? Claro, o sea, el también no sentir que justo por ese momento ya te defina, ¿no? Ujú. Y sí, 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 o sea, es hacer una acción para poder arreglar, pero ya, o sea, no dejarlo pasar y como dice Susana, victimizarte y decir, ay, lo que he hecho. Pero Sí, sí, o sea, depende mucho incluso de la sensibilidad de la persona, porque puede influir también. Si la persona es muy sensible y lo siente tanto, pues dirán, bueno, me está afectando. Pero hasta, por eso es importante también el hablarlo, el ver otros puntos de vista sobre eso, ¿no? El apoyo. totalmente. Mm, Pero recordando de que la culpa no te ayuda, ni a ti ni eso al es. otro. Simplemente empezando por ahí, es absurdo sentirla. O sea, no es Sí, inteligente a exacto. nivel emocional. Ahora, hay gente que me dice, oye, Santi, pero es que yo no la puedo evitar. O sea, te entiendo, te lo compro, te creo, pero no la puedo evitar. Digo, vale, normal. Y si yo voy a patinar en hielo, seguramente los primeros días me caeré hasta que aprenda a no caerme. Claro. Pero ¿se puede dejar de sentir? Por supuesto que sí.
¿Es absurdo sentirlo? Sí, a no ser que la uses como trampolín para crecer evolutivamente. Pero aunque la uses para eso, con que la uses un rato es suficiente. No hagas como mucha gente que está toda la vida o todas las vidas anclado a ese cúmulo de culpas que vamos acumulando que nos hacen pedazos la vida. Porque si ya una culpa ya es complicado a veces, imagínate las culpas de lo que pasó con tu padre, tu madre, tus hermanos, tus parejas, tus hijos. ¡Qué barbaridad! Así que exhortación, si queréis, si os vibra esto, buscar gente que os ayude. Si no tenéis herramientas para Sí, dejar para atrás, buscar terapeutas que os ayuden, que os acompañen a trabajar con la culpa, porque de verdad que es una emoción que os va a causar y seguramente os ha causado mucho daño, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el tema, que se ve que se gusta, vale, Luisa, y luego nos Sí, porque presentamos. yo creo que también es importante lo que dijiste antes, ¿no? Ujú, También el decir que esto no nos define y que hemos dado lo que hemos podido en ese momento, ¿no? ujú. Entonces, es decir, cometí este error en este momento, pero esto no es siempre, no soy así. Y el decir, bueno, yo puedo mejorar y aprender Claro, de esto. Ajá. claro, claro, Luisa, pero es que aunque Sí, lo hicieras siempre, aunque te pases toda la vida cometiendo el mismo error, nunca serías culpable. ya, Es que no importa la cantidad de veces que caigas, que tropieces con la misma piedra, porque no cambia la realidad. Y es que cada vez lo haces lo mejor que puedes. sí, Es que es eso es así. así. O sea, Eso si es eso lo así. entendemos, mira, hay una película que a mí me encanta, que tiene mucho contenido metafísico, que se llama Sin miedo a la vida, de Jeff sí, miedo, Bridges. ¿La habéis visto? vale. No, No. Espectacular. Hay una situación de culpa ahí, que es un muy buen ejemplo, donde ella tiene un accidente, bueno, tiene un accidente de avión, y ella se siente culpable porque suelta a su bebé, y el bebé muere. ah, claro, Mm, Y vive un infierno, hasta que se da cuenta que no pudo hacer otra cosa. En ese momento cambia. ¿Qué es lo que cambió? La percepción de que ella no pudo hacer otra claro, cosa. En ese momento su vida, que era una angustia total, pudo cambiar y pudo ser feliz. O por lo menos llevar una vida tranquila, ¿no? Mirar la diferencia entre saber que hiciste lo mejor que pudiste a pensar que pudiste hacer otra cosa. claro. mm, Pero si no la habéis visto, verla porque es una película muy Sí, interesante. ujú. aquí la he apuntado. Yo Perfecto, Sin también. miedo a la vida, con Jeff Bridges, Sí, que se llama. sí. Perfecto, pues ahora sí vamos a presentarnos para que la gente sepa más de lo que hacemos, qué herramientas tenemos y dónde nos pueden contactar. Chris, ¿te parece bien que empezamos contigo? Vale, empezamos conmigo. Ujú, Pues nada, yo me llamo Cristina Morós, yo soy médico, soy terapeuta holística, me gusta muchísimo estudiar y el conocimiento, entonces he estudiado millones de cosas por propio disfrute mío y para conocerme, ¿vale? Entonces yo he estudiado kinesiología, he estudiado homeopatía, naturopatía, registros acásicos, técnica metamórfica, LNT, como tú, Ujú. ¿sabes? Para investigar, yoga, ujú, millones de cosas. A todo lo que una de las cosas que más me ha movido y más me ha alimentado por mi propia historia ha sido la sabiduría celta ancestral, que es lo que comparto en Instagram con mis pequeñas aportaciones que hago cada luna llena, cada luna nueva y en los cambios de estación, ¿vale? Porque eso me ayuda a reconectarme con la tierra y con mi naturaleza interna, ¿vale? Entonces, pues ese ha sido un poco mi proceso. En los 3, 4 últimos años, bueno, ya hace años que llevo constelando, pero en los 4 últimos años, la vida, porque yo me llevo mucho por la sincronicidad y lo que me trae la vida, me trajo la posibilidad de estudiar constelaciones familiares con una mujer maravillosa que se llama Ángeles Sánchez de Madrid. Y con ella llevo 4 años trabajando constelaciones y un proceso que se llama vinculación humana. Entonces, con este viaje interno, con otros muchos que he hecho, pero este mucho, pues he ujú. podido encontrarme a mí misma y millones de herramientas para alquimizar emociones, para hacer actos simbólicos, para transformar situaciones en el mundo externo e interno, para conectar con la naturaleza animal, vegetal y ver sus sabidurías y aplicarlas en mi vida, por muchas funciones así. Y aparte de eso, también lo que hago es acompañar a mujeres, aparte de vinculación humana, que ahora acompaño poquitas porque la verdad es que es en mi entorno próximo, pero hago también trabajos personales en casa. Ahora voy a empezar a hacer constelaciones, que empezaré en marzo, y
Y pues eso, así soy yo. Soy una mujer medicina que le gusta trabajarse. Eso es lo que Pero, soy, una Cris, transmisora de conocimiento. Eso es a lo que he ¿tú venido qué a no hacer. haces? ¿Pero tú Han qué no haces? reído. Sí. Se te olvidó decir que haces paros biomagnéticos también. Bueno, yo soy médico Ujú, y por la mañana trabajo en la seguridad social, ahí hago mi medicina también y me lo paso muy bien. Estoy entre los dos mundos, amo los dos, tal como Ay, son. Eso, Adoro a mis así tiene que compañeros, ser. adoro a mis compañeros como tú y estoy encantada. La verdad es que para mí todo lo que he estudiado y aprendido ha sido una medicina. ujú, Sí que es verdad que yo también soy numeróloga y en mi vibración Ah, está el transmitir el conocimiento. ujú. Y entonces yo es para mí como respirar. O sea, yo por eso creé el Instagram y por eso ha sido. Y en mí ha Pues sido qué, pues eso, la alquimia entre los 4 elementos y todo lo que os he comentado lo que me ha hecho evolucionar. pues qué maravilloso, Cris, que haya gente como vosotras que está ahí para compartir, para ayudar en para acompañar, ¿no? Y lo hace desde ese cariño, ¿no? Ojalá y hubiera más gente así. Cris, y la gente que quiera algo de lo que haces, ¿dónde quieres que te contacten o que te sigan? Pues a ver, me pueden seguir en Instagram, es la plataforma que yo normalmente más consulto, aunque en Facebook también lo he puesto, ¿vale? Te pasaré los links porque el de Facebook, como soy poco tecnológica, así sinceramente, no me entero de decírtelo, te lo pasaré. Ujú. Entonces, en Instagram estoy como @estrega.sabiduría, estrega con S en italiano. Ok. Y yo, pues uno de mis objetivos es redignificar el arquetipo de la bruja o la sabia interna. Se Ok. supone que en el mundo femenino, que es lo que ya más conozco, pues soy una mujer, estamos habitadas por 3 mujeres. Están lo que es la doncella o la niña, que es la alegría, la exteriorización. Luego está la sabia interna o la bruja, que es la que te da la sabiduría, el enraizamiento, que te permite estar iracunda y no necesitar la aprobación de los demás. Y Ujú. luego está la madre o la mujer, que es la nutridora, la que hace las funciones de nutrir y de transmitir y la empatía, ¿no? Esa medicina que es la madre. Entonces, ese equilibrio tiene que existir en el mundo que vivimos, tal cual se ha creado, que también está bien, pero es un patriarcado, hay que llamarlo como es. Ujú. Entonces se aprueba mucho el arquetipo de la doncella y la niña y Ujú. el de la mujer, porque son las que vienen bien, pero la bruja, que es la que puede permitirse ser ella misma, tener sus espacios, ser iracunda, ser menos complaciente, esa pues no es tan querida, porque es la más sabia y la que te da a ti más Pues, paz. Cris, ahí tenemos toda la información, todas las Sí, herramientas sí, que ya son lo una verás, ese es barbaridad. mi trabajo. Invitamos a Muchas la gracias. gente que vibre con lo que haces, Cris, que te contacte, ¿vale? Claro. Perfecto. Susana, ¿vamos contigo? venga, pues yo me llamo Susana Fernández Pardo, soy numeróloga profesional e instructora de esta técnica, pero numerología en base 22, de Ujú, autoconocimiento. Acompaño a personas, más bien acompaño a mami, que es lo que tengo más porque hay algunas que somos muy controladoras y queremos saber cómo son nuestros niños. ujú, Y esta numerología que aprendes, pues a conocerte y a conocer. Y de ahí esa es la base, que tengo otras 2 técnicas más, que tiene muchas. Tengo Zeta Gil y péndulo hebreo. Y desde ahí, desde la numerología, pues ya vamos al, al puntito del centro del núcleo para poder trabajar por esa culpabilidad, esa responsabilidad. sí, te sirve para Y testear, ¿no? Para testear por exactamente, dónde van las cosas. por Ok. dónde van las cosas, cómo es qué energía tiene Ujú, desde que nació, si es más controladora, si es más alegre, si es más divertida, no sé, si tiende a ser responsable o a echarle la culpa a los demás. ujú, También ok. la numerología es alucinante. Y tengo ahí, Santi, que eres un número 9, que me dijiste tú, pero Es verdad. ahí va, te Es tengo que verdad. hacer yo la carta, ¿vale? Ok, ok. Para. Y en Instagram, tanto en Instagram como en Facebook, me pueden encontrar Susana F. Pardo. Ujú, Eh, tengo página web, ujú, susanafpardo.com, ujú. y mi número de teléfono es el 654 43 30 21. Pues maravilloso. Estoy, estoy con un proyecto para hacer un curso online de una introducción ahora a la numerología para que la conozcan, porque es auto,
lo mismo que todas las técnicas, ¿no? No te tienes que dedicar profesionalmente, sino para tu uso propio y, y poder conocer esta numerología tan poderosa. Pues suena fantástico e invitamos con la gente que vibre con lo que haces, Susana, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Luisa, somos todo tuyos. Cuéntanos. Muy bien, pues yo me llamo Luisa María Vega y soy enfermera, pero especializada en envejecimiento y calidad de vida. He trabajado mucho con personas al final de sus vidas, en etapa final, en cuidados paliativos. Y bueno, toda mi vida me han encantado mucho los temas espirituales, y esto ha sido para mí un complemento que me ha ayudado a comprender esta última etapa, el poder acompañar a las personas y a las familias. Y esto me ha hecho ahondar mucho más, tanto mi experiencia profesional como mi experiencia propia en mi vida, en mi salud. He tenido bastantes momentos difíciles. Entonces yo creo que esto ha sido que me ha ayudado a alquimizar todo esto. El estudio de mí misma, interiorizar, me ha llevado a ser terapeuta. Entonces soy terapeuta en regresión a vidas pasadas, hago registros akáshicos, soy canalizadora también, y terapeuta en LNT. Entonces esto me ha permitido ver a la persona de una forma holística, una forma integral, que no solo es la parte física que vemos, sino que también las emociones, la parte mental, las otras vidas, esa parte espiritual también está influyendo, ¿no? Entonces, es esa parte que a mí me encanta y que, como ha dicho también Chris, yo la compagino tanto siendo enfermera, el sanando con las manos en el cuerpo físico, pero también sanando tanto la energía como el alma. Oh, qué Entonces, para bonito. mí, Qué maravilloso. Yo cuando me me llena pongo mucho. enfermito os quiero cerca, ¿eh? Os quiero cerca. Sí. Os quiero ahí cerca a las 3, por favor. Luisa, ¿y trabajas más a título presencial, online, grupal, individual? ¿Te da igual? Sí, presencial, trabajo aquí en Vitoria, yo vivo en País Vasco, pero también puede ser online. Y yo la mayoría incluso de regresiones y de terapias se pueden hacer muy bien online. Ok, Ujú. pues suena fantástico. ¿Y la gente que quiera, que le interese algo de lo que haces, Luisa, dónde quieres que te Sí. contacten? Muy bien, pues yo tengo mi página de Instagram que se llama Recuerda tu Luz y también mi página en Facebook, incluso en YouTube con el mismo nombre, Recuerda tu Luz. Ujú. Y también si quieren ponerse en contacto conmigo, me pueden escribir mensaje privado o a mi teléfono, que es más 34, número de España, y 648-869-745. Pues ahí tenemos toda la información y para alguien que quiera trabajar con alguna de las herramientas que tienes, que usas, pues obviamente que te contacte. ¿Vale, Luisa? Por supuesto, yo encantada. Yo lo sé, yo lo sé. Pues teníamos preguntas, pero no nos hemos quedado con tiempo, así que nos vamos a quedar Ay, con las preguntas, porque se nos ha pasado el programa. Así que nada, despedir, Cris, Amorós, un abrazo, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Estoy encantada, he estado muy a gusto, me parece esto es un encanto y muy sabio. Y nada, me encanta lo de la numerología, ah, porque para mí ha sido una sabiduría que me ha dado aportar a nivel personal, me lo recomiendo 100% y la uso muchísimo. Y Es la que hay gente que más tantas, sabe también. Pues es un placer. tantas herramientas tan bonitas y tan potentes, pues me alegro, Hay Cris, que lo hayas tantas. disfrutado y seguro que habrá más. Susana Fernández, gracias por otro programa más y por compartir parte de quién eres con nosotros. gracias a ti y a las compi. Me ha Y encantado. Luisa Vega, bienvenida al programa. Un placer que hayas compartido parte de tus experiencias con nosotros. Muchas gracias a vosotros también. Yo encantada de estar aquí, de haber compartido este espacio. Perfecto. Y a los que nos estés escuchando, recordar teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.